Este apartado es uno de los más delicados y al mismo tiempo uno de los más importantes para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque cuando la gente oye hablar de alimentos que interfieren con otros, enseguida aparecen los mitos. De pronto parece que cada verdura tiene enemigos invisibles, que todo se anula con todo, que si mezclas una cosa con otra estropeas el plato, o que hay combinaciones casi prohibidas que arruinan por completo los nutrientes. Y la realidad, en el caso de la zanahoria, es bastante más tranquila. No existe una larga lista de alimentos cotidianos que destruyan mágicamente los beneficios de la zanahoria. No hay que vivir con miedo a mezclarla. No hay que convertir la cocina en una tabla de incompatibilidades. Pero sí conviene entender qué contextos pueden dificultar el aprovechamiento de sus nutrientes más importantes y qué errores de combinación o de preparación conviene evitar si queremos sacar más partido real al alimento. La primera gran idea que hay que dejar muy clara es esta. En la vida normal, con una dieta razonable, no existen alimentos corrientes que borren por completo el valor nutricional de la zanahoria. Esa frase es importantísima, porque libera a mucha gente de miedos innecesarios. La zanahoria no deja de ser útil porque la comas con tomate, no pierde sus carotenoides por compartir plato con legumbres, no se vuelve inútil si aparece al lado de una proteína animal, no hay una maldición nutricional por mezclarla con cereales, con arroz, con patata o con otras verduras. Si la zanahoria se incorpora a una comida casera y equilibrada, ya parte de una posición muy buena. Lo que conviene vigilar no son supuestas incompatibilidades misteriosas, sino algunos contextos concretos que sí pueden reducir el aprovechamiento de sus carotenoides o empobrecer el sentido global del plato. El primer gran error que conviene evitar no es exactamente un alimento enemigo, sino una ausencia, la ausencia total de grasa en la comida. Esto merece abrir el apartado porque en realidad es la interferencia más importante y más frecuente. La zanahoria destaca sobre todo por sus carotenoides, especialmente beta-caroteno y alfa-caroteno, y estos compuestos son liposolubles. Eso significa que se aprovechan mejor cuando la comida contiene algo de grasa. Por tanto, una de las peores formas de combinar la zanahoria desde el punto de vista del aprovechamiento de esos nutrientes es servirla siempre sola, completamente desgrasada y sin ningún acompañamiento que facilite la absorción. Esto no significa que la zanahoria sin grasa no valga para nada. Sería absurdo decir eso. Sigue aportando fibra, sigue siendo una hortaliza, sigue teniendo agua, sigue ocupando espacio en el plato y sigue teniendo valor general dentro de la dieta. Pero si hablamos específicamente de sacar partido a sus carotenoides, lo menos favorable es convertirla en una comida sistemáticamente fat-free por miedo irracional a cualquier grasa. Aquí hay una enseñanza muy útil. No toda grasa es un problema. A veces el problema es justo lo contrario, quitarla de forma exagerada y dejar al alimento sin el contexto que necesita para expresar bien una parte de su valor nutricional. Este punto es especialmente relevante porque durante muchos años se instaló la idea de que cuanto más desnatado, más limpio y más mejor. Y eso, aplicado sin matices, ha llevado a construir platos vegetales muy pobres sensorialmente y a veces menos eficientes desde el punto de vista del aprovechamiento de compuestos liposolubles. La zanahoria es uno de los mejores ejemplos de por qué ese miedo indiscriminado a la grasa no tiene sentido. No hace falta bañarla en aceite ni convertirla en una bomba calórica. Basta con una pequeña cantidad de grasa saludable. Por eso, más que hablar de alimentos prohibidos, aquí hay que advertir contra el hábito de comer zanahoria en un contexto sistemáticamente desgrasado. El segundo contexto que conviene evitar es el uso de sustitutos grasos no absorbibles o productos que se presentan como sin grasa, pero que, en la práctica, pueden dificultar la absorción de carotenoides liposolubles. Este punto ya es más específico y menos cotidiano, pero merece mencionarse porque existe. Algunos sustitutos grasos diseñados para imitar la textura de la grasa sin aportar calorías han mostrado capacidad para interferir con la absorción de carotenoides y vitaminas liposolubles cuando coinciden en el tubo digestivo. Dicho de forma sencilla, si el plato aparenta tener un contexto graso, pero en realidad utiliza un sustituto no absorbible, el aprovechamiento de los carotenoides puede ser peor de lo que parece. Ahora bien, esto hay que contarlo con mucho equilibrio. No se trata de sembrar alarma ni de hacer pensar que cada producto light es un enemigo directo de la zanahoria. En la vida cotidiana de muchas personas esto ni siquiera será un tema frecuente, pero sí es una buena oportunidad para explicar algo más general. Los nutrientes no solo dependen de lo que figura en la etiqueta, sino de cómo se comportan en el organismo. Una grasa real y bien elegida puede ayudar a absorber carotenoides. Un sustituto diseñado para no absorberse puede no ofrecer ese mismo beneficio. Por eso, cuando el objetivo es aprovechar bien la zanahoria, suele ser más sensato optar por una pequeña cantidad de grasa de buena calidad que por una versión artificialmente desgrasada o compensada con trucos tecnológicos. Otro contexto a evitar, aunque también con bastante matiz, es la combinación de la zanahoria con cantidades altas de fibra soluble añadida en el mismo momento de la ingesta, especialmente cuando esa fibra no viene integrada de forma natural en un alimento entero, sino como ingrediente añadido o suplemento. Aquí es fundamental ser finos para no generar una idea equivocada.
no significa que debas evitar comer zanahoria con verduras, con fruta o con legumbres. Eso sería un disparate. De hecho, la zanahoria combina muy bien con muchos alimentos ricos en fibra dentro de una dieta saludable. El problema no es la fibra de los alimentos enteros en un plato razonable. El problema aparece sobre todo cuando se añaden ciertas fibras solubles en cantidades concentradas o poco naturales al contexto de la comida, porque pueden reducir la absorción de carotenoides. Esta diferencia es esencial. Una cosa es una ensalada con zanahoria, tomate, garbanzos y aceite de oliva. Otra muy distinta es una comida altamente manipulada, muy baja en grasa y además reforzada con fibras añadidas en una lógica más industrial o suplementaria. El primer caso es perfectamente razonable y saludable. El segundo puede crear un entorno menos favorable para que los carotenoides se absorban bien. Por eso, si queremos dar una recomendación útil y no paranoica, sería esta. No hace falta separar la zanahoria de otros vegetales o legumbres, pero sí conviene desconfiar de la idea de tomarla en platos hiperdesgrasados y cargados con suplementos de fibra, como si eso fuera automáticamente mejor. Esto también permite corregir otro mito muy común. A veces se oye que la zanahoria no debe comerse con alimentos ricos en fibra porque la fibra roba los nutrientes. Esa frase, dicha así, es demasiado burda y suele ser falsa en la vida real. La fibra forma parte de los alimentos saludables y su presencia general en la dieta es beneficiosa. El problema no es la fibra como tal, el problema es el tipo de fibra, la cantidad, el formato y el contexto concreto de absorción. Si uno transmite esto mal, acaba haciendo que la gente tema a las legumbres, a las verduras o a los alimentos enteros, cuando precisamente ahí está una gran parte de la base de una buena alimentación. Así que conviene dejarlo muy claro, no hay que evitar la zanahoria con alimentos vegetales ricos en fibra. Lo que conviene evitar es un enfoque artificial y extremo de platos sin grasa y con fibras añadidas o suplementos que compliquen el aprovechamiento de sus carotenoides. Hay otro tipo de interferencia mucho más frecuente y mucho más relevante que sí conviene explicar a fondo, la interferencia de la técnica culinaria. A veces pensamos en alimentos que interfieren y nos olvidamos de que quien más interfiere puede ser la propia manera de cocinar. En el caso de la zanahoria, una cocción demasiado larga, en abundante agua y con posterior desecho de ese líquido no suele ser la estrategia más favorable para conservar o aprovechar bien parte de sus compuestos. Esto es especialmente importante porque mucha gente cree que hervir mucho tiempo siempre ablanda y por tanto ayuda. Pero ablandar no siempre equivale a aprovechar mejor. La zanahoria, por su perfil de carotenoides, suele comportarse mejor con cocciones más cuidadas, como vapor, salteado suave, horno o hervido controlado dentro de preparaciones donde el líquido no se desperdicia del todo, como cremas o guisos. El problema del hervido muy prolongado no es solo una posible pérdida relativa de algunos compuestos o una peor retención frente a otras técnicas. El problema es que, además, muchas veces se acompaña de la costumbre de tirar el agua y de dejar la hortaliza demasiado pasada, con peor textura y con menos atractivo sensorial. En otras palabras, el enemigo no es un alimento acompañante concreto, sino una forma de cocinar que desaprovecha parte del potencial del ingrediente. Aquí merece la pena hacer una reflexión importante. Cuando la gente pregunta qué alimentos evitar con la zanahoria, a menudo está mirando en la dirección equivocada. Busca incompatibilidades entre ingredientes cuando debería estar mirando el método culinario y la estructura del plato. En muchos casos, lo que más perjudica la calidad nutricional no es una mezcla concreta, sino cocinar de una manera pobre o vestir un alimento saludable con un contexto que le resta sentido. La zanahoria puede convivir con muchísimos alimentos. Lo que no le conviene tanto es una preparación que la convierta en un vegetal sobrehervido, lavado de sabor, servido sin nada que ayude a sus carotenoides y además olvidado en un rincón del plato. Otro contexto poco favorable es convertir la zanahoria en un vehículo habitual para exceso de azúcar añadido. Este punto también necesita muchos matices, porque la zanahoria puede formar parte perfectamente de recetas dulces caseras y no pasa nada por ello. Un bizcocho de zanahoria casero, bien formulado, no es un pecado nutricional. El problema aparece cuando la lógica del plato ya no gira en torno a la zanahoria como hortaliza, sino a grandes cantidades de azúcar, glaseados muy cargados, coberturas ultradulces y una formulación donde el alimento vegetal queda relegado a simple excusa decorativa. En ese caso, lo que interfiere no es exactamente la absorción de sus nutrientes, sino el sentido global del plato. Esto es importante porque la palabra interferencia no solo debe entenderse en un sentido químico estrecho. También existe una interferencia dietética más amplia. Un alimento puede mantener sus nutrientes sobre el papel y, sin embargo, quedar atrapado dentro de una preparación que deja de ser interesante como hábito cotidiano. Si la zanahoria aparece siempre como parte de postres hiperazucarados, frituras pesadas o recetas muy densas en calorías, el balance general del plato cambia mucho. No es que la zanahoria desaparezca, es que su valor queda sepultado dentro de un contexto menos favorable. Por eso, más que prohibir los postres con zanahoria, lo sensato es evitar que esa sea la forma principal y repetida de consumirla.
Lo mismo ocurre con las frituras pesadas. La zanahoria puede cocinarse con grasa y eso, como ya hemos visto, es útil para sus carotenoides. Pero una cosa es usar una pequeña cantidad de aceite de oliva o incorporarla en un salteado o asado sensato, y otra muy distinta es freírla o rebozarla sistemáticamente en preparaciones donde el exceso de grasa, sal o harinas refinadas termina dominando el plato. Aquí, otra vez, el problema no es que la zanahoria pierda automáticamente todos sus nutrientes, sino que el contexto deja de ser el más favorable para una alimentación habitual de buena calidad. También conviene evitar una combinación muy típica del mundo moderno: zanahoria al lado de productos ultraprocesados que colonizan el sabor y desplazan su valor culinario. Piensa, por ejemplo, en esas zanahorias que a veces aparecen como guarnición simbólica junto a platos muy grasos, muy salados o muy cargados de salsas industriales. Ahí la zanahoria no necesariamente sufre una interferencia directa en la absorción de carotenoides, pero sí queda reducida a un papel decorativo dentro de una comida muy desequilibrada. Y esto también importa mucho. Un alimento saludable no mejora mágicamente una comida si está completamente rodeado de un patrón alimentario pobre. Por eso conviene enseñar a la gente que no basta con poner zanahoria, también importa el ecosistema del plato. Hay otra falsa incompatibilidad que vale la pena desmontar. A veces se dice que la zanahoria no debería mezclarse con otras verduras o frutas porque compiten entre sí los nutrientes. Esta idea, dicha así, no se sostiene en la cocina normal. De hecho, la mezcla de verduras de distintos colores suele enriquecer el plato. Zanahoria con tomate, con hojas verdes, con pimiento o con legumbres no es un problema. Más bien, al contrario, la variedad vegetal suele ser una fortaleza dietética. Por tanto, no hay motivo para evitar a la zanahoria junto a otras verduras bien elegidas. El verdadero error sería asustar a la gente y hacer que reduzca la diversidad vegetal por miedo a supuestas guerras invisibles entre nutrientes. Esto es especialmente importante porque mucha divulgación ha dañado la relación de la gente con la comida al convertirla en una suma de prohibiciones absurdas. Y el resultado es que se pierde lo más básico: comer verduras de muchas clases, de muchos colores y de formas apetecibles. La zanahoria sale ganando cuando convive con otros vegetales en platos bien montados. Lo que hay que vigilar no es la presencia de otros vegetales, sino la falta de grasa, la técnica de cocción desfavorable o el exceso de elementos que empeoran el conjunto. También conviene hablar de los suplementos o preparados detox o fitness que mezclan zanahoria con una lógica extrema de depuración o de bebida funcional. Aquí puede aparecer otra forma de interferencia práctica. Cuando la zanahoria se usa en zumos colados sin fibra y sin ningún componente graso o en batidos muy mal pensados, puede perder parte de las ventajas que tendría en su forma entera o bien cocinada. No es que el zumo sea veneno, pero sí puede ser una forma menos interesante si desplaza a la zanahoria entera y además elimina parte de la estructura natural del alimento. En estos contextos, la interferencia no viene de un ingrediente enemigo, sino de la moda de transformar la hortaliza en algo menos completo y a veces menos saciante. Si una persona toma un zumo de zanahoria sin más, puede seguir recibiendo carotenoides, claro, pero si toda la estrategia gira en torno a líquidos colados, bebidas rápidas y combinaciones sin estructura, se pierde parte del valor de la zanahoria como alimento entero. Aquí el mensaje importante sería este: más que evitar alimentos concretos, conviene evitar formatos que convierten la zanahoria en una experiencia nutricional más pobre de lo que podría ser. La cocina casera simple suele ganarle a la bebida de moda, precisamente porque conserva mejor el sentido del alimento. Hay otra cuestión útil para aclarar y es la del calcio, el hierro y otros minerales. A veces la gente pregunta si ciertos minerales de otros alimentos interfieren con la zanahoria o con su vitamina A potencial. En la práctica cotidiana, para la zanahoria, este no es el punto central. Sus nutrientes más relevantes son los carotenoides, y su principal condicionante de absorción es la presencia o ausencia de grasa, junto con la estructura del alimento y la preparación culinaria. Por tanto, no merece la pena centrar el miedo en mezclarla con lácteos, con legumbres o con otros alimentos por una supuesta anulación de sus beneficios. Eso sería desenfocar el problema. La pregunta más útil no es si hay calcio cerca, sino si el plato está bien construido para aprovechar sus carotenoides. En esa línea, tampoco tiene sentido demonizar el café o el té alrededor de una comida con zanahoria como si fueran los grandes saboteadores del betacaroteno. Ese tipo de mensajes suelen trasladarse desde otros nutrientes y luego se aplican sin precisión a cualquier alimento. Con la zanahoria, lo prudente es no inventar restricciones sin base clara. Si una persona toma una comida equilibrada con zanahoria y después un café o una infusión, eso no convierte automáticamente la zanahoria en inútil. En nutrición, lo más peligroso muchas veces no es cometer un pequeño error culinario, sino vivir bajo un exceso de reglas irreales que acaban haciendo imposible comer con normalidad. Otra combinación poco favorable, más conductual que química, es usar la zanahoria como simple acompañamiento de salsas muy saladas, muy azucaradas o muy grasas en las que acaba desapareciendo su identidad. Esto pasa mucho con algunos dips comerciales. Unas zanahorias crudas con una salsa sensata pueden ser una opción estupenda, pero unas zanahorias usadas como excusa para comer grandes cantidades de salsas ultraprocesadas muy densas ya no mantienen el mismo sentido. Aquí, de nuevo, la interferencia está en el conjunto. La zanahoria no deja de ser zanahoria, pero el contexto se vuelve menos interesante
interesante y el alimento queda subordinado a otro que domina por completo la experiencia. Por eso es mejor elegir acompañamientos que colaboren con ella, no que la tapen. Una salsa de yogur natural, un hummus bien hecho, un poco de tahini diluido, aceite de oliva con limón, aguacate o una crema ligera de legumbres tienen mucho más sentido que una salsa industrial pesada o cargada de azúcar. No porque estas últimas maten sus nutrientes, sino porque alteran el valor global de la combinación y empujan el plato en otra dirección. También se podría hablar de la monotonía como una forma indirecta de interferencia. Esto suena extraño, pero tiene mucha lógica. Si una persona se obsesiona con la zanahoria hasta convertirla en casi el único vegetal anaranjado o casi la única verdura que consume, puede terminar empobreciendo la variedad de la dieta. Y la variedad importa. La zanahoria es muy valiosa, pero no debería desplazar al pimiento, al tomate, a las hojas verdes, a las crucíferas o a otras verduras. En ese sentido, el alimento al evitar podría ser la obsesión por un solo alimento, porque termina interfiriendo con la riqueza del patrón dietético general. Esto también sirve para rebajar el tono de ciertos discursos que convierten a la zanahoria en una especie de reina absoluta de la salud ocular o de la nutrición vegetal. No hace falta que lo sea, basta con que ocupe su lugar. Y ese lugar es muy bueno cuando aparece acompañada de otros vegetales, de algo de grasa saludable y de una cocina respetuosa. Pero deja de ser tan buena estrategia cuando se transforma en un símbolo exagerado y desplaza a todo lo demás. Si intentamos resumir entonces qué conviene evitar, la respuesta más sensata no sería una lista de alimentos prohibidos, sino una lista de contextos poco favorables. Conviene evitar comerla sistemáticamente en platos totalmente desgrasados si lo que queremos es aprovechar bien sus carotenoides. Conviene evitar los sustitutos grasos no absorbibles como norma cuando se busca precisamente absorción de compuestos liposolubles. Conviene evitar el exceso de fibras añadidas o suplementos en el mismo contexto de la comida si el plato ya está muy condicionado por esa lógica artificial. Conviene evitar hervidos larguísimos en mucha agua que luego se tira. Conviene evitar preparaciones donde la zanahoria queda enterrada bajo exceso de azúcar, frituras o salsas pesadas. Y conviene evitar la obsesión y la monotonía que la sacan de su sitio natural dentro de una dieta variada. Este enfoque tiene una gran ventaja: no asusta, no inventa guerras entre alimentos, no obliga a comer con una libreta de incompatibilidades, simplemente enseña a cocinar mejor y a pensar mejor el plato. La zanahoria no necesita protección frente a media despensa, necesita sentido común, un poco de grasa de calidad, una cocción razonable, un entorno culinario que la respete y una dieta lo bastante variada como para que sus virtudes sumen junto a las de otros alimentos. Y quizá esa sea la enseñanza más valiosa de este bloque. A veces la mejor respuesta a la pregunta ¿qué evitar? No es señalar enemigos concretos, sino desmontar un mal enfoque. Lo que de verdad interfiere con la zanahoria no suele ser un alimento cotidiano aislado, suele ser una forma equivocada de pensar la comida, pensarla sin contexto, sin cocina, sin grasa cuando hace falta, con demasiados productos artificiales, con demasiada obsesión o con demasiada dependencia de recetas que la vacían de sentido. Cuando se corrige eso, la zanahoria recupera todo su sitio. Así que, para narrarlo de manera clara, podrías cerrarlo con una idea como esta: no hay que vivir evitando enemigos imaginarios de la zanahoria. Hay que evitar más bien los contextos que la empobrecen. Platos sin nada de grasa, cocciones abusivas, productos que la disfrazan de cosa sana mientras dificultan su aprovechamiento y recetas donde desaparece bajo azúcar, salsas o frituras. La zanahoria no pide superstición, pide una cocina sencilla, un acompañamiento inteligente y el espacio suficiente para hacer lo que mejor sabe hacer: sumar valor sin complicaciones. Espero que esta información te haya sido útil y hayas ampliado tu conocimiento. Anímate a seguir viendo más contenido formativo del canal. No dudes en pedirme que genere contenido de algún tema de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.